Bueno, chequeo cruzado. ¿Listo? ¿Listo? ¿Estamos? ¿Ya? Salimos. Vámonos. Salimos al aire, pues. De Escorpio a Sagitario. Es el punto donde la gran crisis hace que se hagan los cambios y que se reoriente la vida o se dirija la flecha de la vocación, del sentido, hacia donde requiere algo más interno, el self mismo, no el ego. Bueno, hoy vamos a hablar en nuestros domingos madrugadores, vamos a tocar este tema con Javier Aragón, porque aquí en este punto de Escorpio Sagitario está sucediendo de todo un poco. Está pasando en este momento Marte, que está haciendo un trígono hoy justamente con la luna que está en Pisces y que está haciendo también un trígono con Júpiter en Cáncer y con Saturno en Pisces. Y además, ahí justo Mercurio va a empezar a retrogradar entre el grado 6 y 25, de 6 de Sagitario, 25 de Escorpio. Y ahí justo, enfrente, en ese eje, está Urano entrando en procesos de retrogradación a Tauro, como viendo desde Tauro, es decir, desde la oposición, entendiendo y viendo lo que está sucediendo allí. Por eso me parece muy relevante que en nuestro domingo madrugador hablemos de estas imágenes del cambio Escorpio-Sagitario. Querido Javier, gracias por estar acá. Bienvenido. Juan, el gusto es mío, muchísimas gracias. Qué rico saludarte y a la audiencia también con este punto olvidado, porque se habla mucho y creo que hemos participado mucho de la grieta de Aries y de lo que está pasando con Saturno y Neptuno, pero del mismo modo es importante trabajar este punto perdido ahí, ese eslabón perdido entre los finales de Escorpio y lo que inicia Sagitario máxime con todos los eventos que tenemos. Creo que hay muchísimo y además el principal, o bueno, uno de los principales que va a estar patrocinando va a ser ese zigzag que próximamente Mercurio ya ahorita en 4 días, creo que 3, 4 días, si no estoy mal es el 6 ya esta semana, va a empezar en una fase a recordar y a remarcar y hacer un punto de trabajo interesante allí entre Sagitario y Escorpio. Entonces, ese punto olvidado porque casi no se toma muy en cuenta, como que se habla mucho de la casa 8 y se habla mucho de Escorpio, pero a veces no hablamos de esa trayectoria que está haciendo allí, ¿no? De ese punto matemático. Y ahí es donde más vamos a encontrar el ave fénix, o ahí es donde se encuentra el quemarnos otra vez en Sagitario. Creo que va a ser una charla de sacarle mucho provecho por estos tiempos, ya a puertas de cerrar 2025 además. Javier, pasando, transportando esto del lenguaje astrológico a un lenguaje psicológico y más cotidiano, observemos cómo lo único que hace que nosotros cambiemos una situación es una gran emoción, llámese alegría, tristeza, llámese dolor o angustia, esos momentos en donde nos vemos enfrentados a una emoción que no lo esperábamos. No esperábamos este duelo, no esperábamos que nos dieran un portazo y se fuera nuestra pareja, no esperábamos una situación que aparentemente todo estaba funcionando y de repente me desborda una emocionalidad. Esa emocionalidad es una represa que se rompe los diques y que hace que haya una regeneración. Eso es precisamente todos los cambios que tenemos en la carta natal de signos de agua a signos de fuego, de Piscis a Aries. El momento está tan, llegó a su clímax, el embarazo, que no hay de otra que nacer, romper fuente, abrir nuevo horizonte. De Cáncer a Leo, tanta seguridad aparente, tanto pasar por alto situaciones para sostener vínculos, paso por alto el abuso, paso por alto la ausencia, el abandono o la negligencia de mis seres queridos y de mi tribu, para no perder el vínculo con ellos. Y llega un momento donde esto se satura tanto que no queda de otra que nacer a la propia individualidad, Leo.
Y cuando pasamos a Escorpio, Sagitario, pasa exactamente lo mismo. Eh, Cargamos, eh, mandamos a la sombra muchas cosas, pasamos muchos silencios, eh, no lo gritamos, está ahí saturado, saturándose hasta un punto tal que el drama de la vida no le queda de otra que abrirse hacia una nueva secuencia. Este punto de Escorpio es el punto más dramático del zodiaco porque es donde más tenemos conciencia de individualidad. En Piscis no, en Cáncer tampoco, pero acá Menos. sí tenemos, sí, menos. Sí. Cambio en Escorpio es donde ya tenemos una mayor definición y por eso los dolores de Escorpio y el drama es tan complejo porque nos sentimos heridos en lo más profundo de nuestro ser. Y gracias a esas heridas es que tomamos acción, tomamos dirección. Ojalá la dirección no fuera solamente en pro de la venganza de lo que sentimos que se generó una injuria hacia nuestro ser, hacia nuestro ego, sino que ojalá fuera simplemente símbolos de ver el nacimiento y los dolores de parto y las contracciones que están pidiendo abrirse hacia una nueva vocación, hacia una nueva dirección de vida. Y eso es ese símbolo que está forjándose allí entre Escorpio y Sagitario, es una grieta. Esa grieta, ese portal, esa puerta que se abre allí, es un símbolo de una reconexión y de hacer un puente entre el self y el individuo. Eh, si nos quedamos solamente en el sentir egoico, pues es dramático y supremamente doloroso y no va a llevar a nada. Mientras que si conectamos con algo que trasciende, es el momento donde se abre la oportunidad, donde la flecha se dispara. Es como ese punto, mira cómo en esa línea que tú marcas de en Escorpio el drama viene a ser el por qué. Entonces en Escorpio hago el drama y me cuestiono y digo, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Es el por qué, es la casa de los por qué, en qué momento, por qué permites que esto me pase, por qué me hiciste esto, por qué. Y pido una explicación en Escorpio, por eso es quizás el veneno o la emoción escorpiana, lo que tú mencionabas de ese sed de venganza de por qué a mí y tú, ¿no? Lo que el tú puede ser una mamá, el tú puede ser un jefe, el tú puede ser una pareja, el tú puede ser el gobierno, el tú puede ser ¿por qué me pasa esto? En el grado de Sagitario entendemos o aparece el para qué. Es donde comprendemos ese para qué. Ah, ya entendí para qué. Porque si hablamos de lo bonito del animal mitológico que referencia en este caso a Escorpio, que es el águila, y pues de la mitología el ave fénix, mira cómo Escorpio maneja dos o maneja casi hasta tres animales, porque un animal arquetípico también de Escorpio es la serpiente, que es quizás una parte del suelo y cómo se arrastra a través de lo más bajo y que puede meterse en las cuevas y en lo más escorpiano, en lo oculto y estar ese peligro. Entonces la serpiente que a veces como que encasillamos a Escorpio solo con el escorpión y ya. Pero también un arquetipo de Escorpio es la serpiente por todo lo que es el movimiento energético, la kundalini, bueno, todo esto. Y también otro animal es el águila, lo más alto, el ave que tiene la capacidad de estar en lo más, marcando como los extremos, marca como los extremos escorpianos de o todo o nada. Y el animal mitológico que es el ave fénix del fuego y resucita de las cenizas, Sagitario, y se va a la nueva búsqueda, en esa nueva flecha, en ese nuevo viaje, en esa nueva aventura, en esa nueva filosofía. ¿Para qué? Sí, o sea, ¿para qué? Tiene un para qué, porque no es el ave fénix para la foto y regreso otra vez a casa 8 a morirme, sino tiene un propósito de, ¿para qué? Entonces creo que esto que está pasando ahorita, las dos son analizar el por qué, que es el que me deja quedarme en Escorpio, en la muerte, en lo terrible, en la emoción, y el para qué de esta situación. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Hacia dónde me voy a catapultar? ¿Hacia dónde me voy a disparar? ¿Y para qué me está pasando esto tan perfecto? Tan perfecto que ahí es donde viene la misión escorpiana de transformarlo, porque nunca lo vamos a ver así. A simple vista nunca se va a ver así, sino se va a ver muy escorpio, se va a ver muy terrible, muy miedoso, muy la época, ¿no? Muy lo que decíamos con otros programas
complementarios, muy como lo telaraña de. Ahí es donde por eso salimos en Sagitario a un nuevo viaje, a una nueva comprensión, a algo nuevo que la vida también pide como abrirme a cosas distintas y algo que sí tiene Sagitario es una nueva visión. Y obligatoriamente, Juan, para que haya una nueva visión, tengo que conectar y colindar con la casa 3 o con Mercurio, que es el gran protagonista que está haciendo un zigzag, como recordando y diciendo, la única manera en la que podemos no tener el control, pero sí otras experiencias, es a través de del análisis que podamos hacer y la narrativa y la interpretación que hago acerca de Escorpio, que es donde está transitando o donde estuvo transitando Mercurio, entra a Sagitario, muestra un para qué y se devuelve ahora el 5 6 de noviembre, se devuelve y regresa. Es como si dijera, llega a la conclusión, ya entendiste el por qué o ya te diste el látigo y estás muriendo el por qué, ahora migra al para qué y devuélvete para conectarlo con lo que pasó y volvamos otra vez porque es un zigzag ahí, ¿no? Es esa parte, no sé si quieras, desde tu óptica, cómo más poder llevar ese mensaje, que finalmente es el mensajero que conecta un tema con el otro y va en ese zigzag. Y es que fíjate cómo lo que tenemos a nivel humano en zigzag es la costura. O sea, tú pones un botón con una aguja que entra y sale con un hilo. ¿Sí? Eso es Mercurio, es el que cose también. Eh, la costura es una de las cosas que nos hicieron ser seres, los humanos que somos en este instante. Si no hubiera sido gracias a que tejemos prendas para aguantar un crudo invierno, nos morimos, ¿no? Entonces, van en paralelo. ¿Y qué es esa costura? Es hacer una función repetitiva en pro de unir dos piezas. Esto es lo que se está haciendo siempre en agua, fuego, unir dos piezas. Pero en este caso es como si el maestro de ceremonias fuera Hermes, Hermes Trismegisto, Hermes que llegó a decir, bueno, vamos a hacer con una finita puntada, ¿sí? Y vamos a unir dos mundos que están aparentemente en desacuerdo. Cuando tú unes y te das cuenta que tienes dos piezas, eso es lo más importante, darte cuenta de cuáles son los componentes. Me doy cuenta que aquí las cosas se transformaron, se modificaron, cambiaron. Y como me doy cuenta, necesito tomar acciones frente a esto. Pero el tema del ser humano es que le cuesta mucho tomar acción y tomar decisión porque esto representa doler y enduelar algo que estoy dejando atrás. Entonces, prefiero, me doy cuenta, me puedo dar cuenta de las cosas, pero no, yo no actúo. O sea, pues, qué miedo que por mi actuar se vaya a formar un caos tan absurdo que mejor me quedo quieto. ¿Sí? O qué miedo que se rompan unos vínculos, mejor me quedo quieto. ¿Sí? Es decir, el temor a dar un nuevo paso. Y ahí está Mercurio diciendo, vamos a darnos cuenta que la vida ya no sigue siendo igual. Está haciendo unos procesos de retrogradación entre el grado 6 y el grado 25, 6 de Sagitario, 25 de Escorpio, en donde ahí justo enfrente está Urano, que ha tenido 7 años de Tauro y que está entrando en Géminis, y es como si eh, Mercurio dijera, es que mira todo lo que se rompió y sin embargo sigues en vida. Sin embargo, la vida continúa. Todo lo que rompió Urano, todo lo que considerabas tan fijo y tan inamovible, que si se movía era un caos, se movió. ¿Sí? Entonces es como, si me doy cuenta de esto, que la vida hace estos grandes procesos, ¿cómo no lo voy a poder yo hacer a nivel personal individual? Mercurio es un planeta personal y es como si me estuviera poniendo en evidencia en mi familia, en mi entorno, en mis vínculos, en mis relaciones, los procesos de transformación que debo realizar. Eh, el grado 28, 29 de Escorpio a grado 0 de Sagitario es un grado de crisis.
Y quiero mencionar al respecto de la crisis una frase que tiene Víctor Frank, que me parece muy interesante. Dice, crisis es una experiencia puntual que fuerza al individuo a reconsiderar en un plazo breve de tiempo el sentido de su vida. ¿Sí? Voy a repetirlo. Crisis es una experiencia puntual que fuerza al individuo a reconsiderar en un plazo breve de tiempo el sentido de su vida. ¿Sí? Eso es lo que estamos enfrentados en este momento, noviembre, lo que es octubre, que ya se terminó ayer, noviembre y diciembre. En un plazo corto, estamos viendo una película frente a nosotros con nuestros vínculos, nuestro trabajo, las noticias, lo social, lo cultural. Estamos enfrentados en un momento crítico que nos está forzando a ver realmente cuál es mi propósito y mi sentido de vida. Por eso es que está arrancando hacia Sagitario. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues que en el 2026 podamos tener un poco más de claridad, porque es un año uno, es un año de fuerza, de poder. Si yo no tengo claro para dónde voy a disparar la flecha, pues termino desperdiciando las flechas, termino desperdiciando la vida, el tiempo, los recursos. Pero si yo empiezo a tener un poco de claridad, ¿y qué hace la claridad? La crisis. ¿Qué hace la claridad? Ese duelo, esa angustia, me dejó alguien, se acabó el trabajo. Esta sensación absurda de lo que me está pasando internamente, eso es la crisis que hace que yo me reevalúe por un instante hacia dónde es que le estoy apuntando en mi vida las cosas. Juan, ahora que tú decías, si no sé hacia dónde apuntar la flecha, resulto tirando la flecha en mi propio pie. Peor. Sí. Pasa, pasa que resulto tirando la flecha y yo mismo me doy. Y me va a dar la sensación de mire, mire la vida cómo me retornó la flecha y cómo me hiere, ¿no? Claro, esa parte de la crisis que tú mencionabas, que es verla como la oportunidad, verla desde una visión. Aquí lo que más exige, en este caso Escorpio, es ver esta crisis en la que cada uno podamos estar en relación a, que puede haber la sensación de alguien que diga, no, yo no tengo una crisis en este momento. Gracias a Dios, en este momento de mi vida todo está perfecto. Esa posición y esa postura está bien, pero no es sana, porque siempre hay una crisis, siempre. O sea, la biología y ese grado es como leer la carta y retirar ese pedazo. Imagínate leer la carta y entonces brincar de Libra a Sagitario. Brincamos de Libra a Sagitario. No, a mí no me leas la carta con 360 grados, a mí léemela con 330. Retírame los 30 grados de Escorpio, a ver cómo me queda eso. Y brincamos de Libra a Sagitario. Ahí está. ¿A qué voy con esto? Que Escorpio está. Así no seamos de signo Escorpio, así no seamos de luna, así no seamos de ascendente, que no es la misma para todos. Claro, no es la misma para todos. A lo mejor la crisis en este momento mía es estomacal. Y es un tema de salud, y esa es mi crisis, y ese es el tema de la microtia y de todo esto, microbiota que estoy viviendo. Entonces, mi crisis es a través del estómago. A lo mejor tu crisis es, a lo mejor la crisis de un ingeniero es ahorita estar instalando un software. A lo mejor la crisis de alguien es un trabajo como tú lo mencionabas. Es decir, es identificarla dónde está. No es por un tema de ser pesimistas, ni es un tema de entonces si yo no tengo problemas me los tengo que inventar. No, tampoco es eso, sino es tener esa capacidad de observar, que es lo que pide justamente esa visión sagitariana, esa capacidad de percibir dónde está y de qué tamaño es, porque no siempre las crisis son de un tamaño, un desamor, un amor, un enamoramiento no correspondido. A lo mejor estoy viviendo yo un enamoramiento donde no me corresponde o donde no estoy siendo correspondido por la otra persona y esa es mi pequeña crisis, que aunque yo no lo vea como eso, atenderla, asumirla, es lo que me permite tener una visión distinta. Sí, digamos que negarla es lo fácil, negarla es lo obvio. Sería como decir, no, pues yo tampoco necesito la comida para vivir o no necesitamos del aire. Entonces, negarlo es lo obvio, pero el punto de identificación es lo que permite justamente realizar una visión distinta, una interpretación de hacia dónde nos vamos a dirigir. Porque de esas pequeñas crisis o de esas pequeñas situaciones no atendidas,
es que después se convierten en temas grandes. A lo mejor no tienes pareja y muy en el fondo tu crisis es esa y no te has dado ni cuenta. Y crees que por el contrario vives bien, porque a veces se suele decir, no, yo estoy bien así sin pareja y a lo mejor mi crisis es esa, yo creo que estoy bien, pero a lo mejor vengo los últimos 10 años sola o 10 años solo, donde estoy creyendo que estoy bien, pero lo que estoy es evitando un tema en mi vida y no estoy afrontando una realidad y una necesidad y que mi cuerpo pide compañía y que mi cuerpo está pidiendo otra cosa y me invento de que pues estoy bien y yo vivo súper bien así, llevo 10 años sin nadie y estoy feliz. Entonces es como atender esa parte crítica de qué es lo que la biología, que muchas veces no es por un tema neptuniano y no es por un tema espiritual, sino es más bien biológico. ¿Sí? No es tanto porque sea algo de que se desaparezca o se aparezca así, sino es como Escorpio recordando que hay muchas situaciones que a veces las tomamos como muy espirituales o como muy neptunianas y son más biológicas de lo que todos podemos creer. O sea, es como... Y claro, Juan, si vamos en contra de la biología, en contra de lo escorpiano, ¿por qué mencionamos la palabra biología? Porque en la parte de la psicología hay muchos procesos que parten desde la necesidad primate, mamífera, muy indistintamente de que tú quieras que sea diferente. O sea, hay una base que ya está. Hay una biología que no se puede negar y esa biología pide evolución constante. Incluso así yo no esté de acuerdo. Yo puedo estar no de acuerdo con la evolución y decir, no, esto no. Y aunque diga eso, la biología no va a obedecer. La biología sigue su mismo proceso. Venimos así, venimos en un proceso de ascensión, venimos en un tema de programación y es imparable. Por eso la involución, eso es lo que nos dice esta parte de Escorpio, Sagitario, la involución no existe. De hecho, así ha venido. Si miramos hacia atrás y nos vemos al hoy, hemos venido en ese proceso y aunque pase lo que pase y aunque se acabe y se arme y se desarme el mundo, esto sigue, esto no lo detiene. Es una bola de nieve que no se va a detener con humanos o sin humanos. Desde la época de los dinosaurios a como estamos ahora, con nosotros o sin nosotros, la biología sigue siendo biología y va a seguir su círculo. Entonces es como decir hasta dónde nosotros empatamos biológicamente con el avatar que ocupamos y hasta dónde me abro también a procesos que muchas veces se salen de las manos del otro y de las mías. Es una zona crítica, es un limbo, a eso quizás es la crisis de la biología o esa lucha constante depredadora, permanente, eterna, dentro de nosotros por biología. Porque vivimos con las bacterias. Imagínate la saliva, imagínate la boca sin bacterias, Juan. Imagínate el intestino sin bacterias. No la logramos. Se requieren. La biota que llevamos y que está en constante equilibrio o homeostasis para lograr que estemos siempre como la misma conciencia. La conciencia es un equilibrio entre la locura y la cordura, entre estar siempre en el filo de la navaja. Pues la vida como tal es un equilibrio, el tamaño de la luna y del sol, que son exactamente iguales desde el equilibrio de la Tierra. Eh, esto que estás mencionando de la biología, fíjate cómo podemos observar que la serpiente cambia de piel, pero no podemos ver que nosotros estamos cambiando de células constantemente. Y un recordatorio de ese cambio de células es el polvo que encuentras en tu casa. Todo ese polvo que empiezas a ver en las esquinas cuando no barres frecuentemente y que empieza a acumularse, son tus células que estás muriendo, son células muertas de ti, el cambio de piel. Aparentemente tú dices, no, yo sigo siendo el mismo. ¿Cuál el mismo? O sea, no sé, los ciclos hay ciclos de cada órgano tiene unos procesos de regeneración y el cambio de células de cada órgano tiene también unos ritmos y unos ciclos. Y esas células están ahí afuera. Ese cambio de piel que haría absurdamente la serpiente de un día a otro o de una semana a otra, o esa metamorfosis que puede llegar a ser la oruga, convertirse en mariposa, pues lo hacemos también nosotros constantemente. Uno de los problemas de eso es no tener conciencia del proceso de evolución. Entonces, me niego, me niego a creer que me están saliendo más arrugas, me niego a creer que ya no estoy metabolizando de la misma forma las grasas y los azúcares, me niego a creer que mi ojo
tiene presbicia. Me niego a creer que el tiempo pasa. Pero ahí está la metamorfosis que estamos haciendo constantemente y ese es el proceso Escorpio-Sagitario. Y como me niego el proceso, entonces me quedo como un cuchikent, una cuchibarbie. Me quedo viviendo y me quedo enamorándome de mujeres 10 o 15 o 20 o 30 años menor que yo para seguir viviendo como si tuviera y el como sí. Es como si, ¿Sí? ¿Y qué sucede? Pues en este momento Mercurio, que son las gafas, que es el que nos cuenta la historia, que es el que hace visible lo invisible, es el mago, pues está ahí diciendo, entonces, te vas a quedar negando el proceso del tiempo y el proceso de transformación y el equilibrio en la biología, o vas a apreciar el momento actual con los retos que te trae el momento actual. Es decir, abro la posibilidad. Fíjate, en tú mencionabas que me fascinó este ejemplo. Léeme el mandala, léeme el radix, pero no los 360 grados, léeme 330 grados, ¿no? Eso está genial. Si no me leas esa parte donde hay muerte, donde hay transformación, donde las cosas cambian, donde hay drama de la vida. Quiero que la vida todo esté divinamente, todo esté bonito, lindo. Sí. Fíjate cómo cuando empezamos a estudiar todas estas cosas esotéricas y que queremos ser el discípulo amado, no sé, el probacionista, de los misterios, es como si estuviéramos tal vez buscando la forma de evadir esos 30 grados, ¿no? De evadir las crisis, de evadir el tiempo, de evadir la muerte, de evadir la transformación, para que simplemente estemos en ese paraíso en donde las cosas no pasan, no sucede nada más de lo que ya tiene que todo está bueno, ¿sí? Fíjate cómo entonces esta polaridad Escorpio-Sagitario, ¿no? Nos podemos quedar polarizados en los sagitarianos sin haber pasado por Escorpio y negar absolutamente todo. O sea, todo está divinamente y todo lo que pasa, pasa por algo. Javier, es que esto que me pasó ayer, que me clonaron las tarjetas y que me robaron, eso pasa por algo y Dios sabe por qué pasa eso. Y yo no me voy a alterar, no voy a sentir drama por esto, ni voy a sentir miedo, ni inseguridad, ni angustia. ¿Sí? Porque Dios sabe por qué pasa esto, o la vida sabe por qué pasa eso. ¿Sí? Entonces me polarizo en Sagitario, ¿no? Ahora, también está la posibilidad de que me polarizo en Escorpio, ¿sí? Estoy metido en un drama y solo veo lo dramático y solo veo lo complejo y yo soy la víctima y a mí no me vengan a decir que mi drama, mi situación y este duelo de que me haya dejado mi novia, mi pareja o que me hayan robado, lo que sea, no me venga a decir que eso tiene un sentido. No me diga eso porque me ofende, porque mi dolor es tan único y además hago tanta identidad con mi dolor que no me vengan a decir que además otros sufren igual que yo. Entonces me polarizo en extremo a Escorpio y no salgo de allí, ¿sí? O sea, los dos extremos y el paso entre Escorpio y Sagitario que nos dice Alejandro Lodi en su libro de Quirón, que ese es el punto en donde está la regencia de Quirón, que es el punto del cambio en donde puedo encontrar que el dolor de la vida y el drama de la vida tiene un proyecto, tiene un sentido, me arranca de esa biología y me da una visión amplia, inefable, poderosísima, ¿sí? No me quedo en la polarización, ¿sí? De cualquiera de los dos, extremo espiritual en donde todo tiene un sentido o extremo dramático donde todo es tan absurdo. Los dos hacen parte de nuestra naturaleza humana, por eso la carta no la podemos leer en 330 grados, sino en 360. léame Esa la me mía fascinó. sí, Juan. Usted para eso es astrólogo. O sea, usted es astrólogo. Además, usted no puede sentir porque es astrólogo y es psicólogo. Entonces, los psicólogos y los astrólogos no se enojan. Además, porque estamos meditando todo el tiempo, entonces no hay enojo, no hay esas emociones feas, porque para eso se es astrólogo y psicólogo. Esa es la parte sagitariana que menciona, es negar eso. Es la biología, o sea, el enojo, la ira son emociones, están aunque seas astrólogo, psicólogo, vidente, aunque seas, y pues ya el mismísimo Maestro Jesús, cuando votó todo eso en la historia, estaba feliz, estaba enojado y mostró y tiró las mesas y tiró todo y demás. Y ahí es donde uno dice, entonces, ¿qué le faltó hacer al Maestro Jesús? ¿Le faltó constelar para tener mejores relaciones con Pilatos o qué? No consteló bien.
no consteló bien para que fuera a tener buena relación con la iglesia. Es, es la biología, es la biología y la podemos ver en distintos libros, en distintas disciplinas. Está ahí, es parte de. El punto es cómo utilizamos todo eso y cómo nosotros, por el contrario, nos apalancamos, pero reconociéndola. Me encantó este ejemplo que tú dijiste, me pasa esto y mira que estoy tranquilo, estoy tranquila, que no nos dé, que no nos cueste en el ego decir, estoy destrozado, estoy así, estoy mal, me está pasando esto, me pasó lo otro, estoy angustiado, pasó esto, pasó aquí, y lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo y en este momento estoy así. Hacer ese reconocimiento, por el contrario, nos lleva a que tengamos la capacidad de transformarlo. Por eso en eso que tú mencionabas de Quirón, ¿quién es Quirón? El asteroide. Desde este punto que nos cuenta la mitología, es un caballo. Está relacionado con la parte del caballo que es típico de lo que pasa a Sagitario, que también es un caballo, y Quirón es herido en la pata. Quirón es herido con una flecha. Y en Sagitario ya vemos cómo con la misma flecha logra apuntar, direccionar, por eso Sagitario tiene mitad caballo, mitad hombre, donde desarrolla esa capacidad del pensamiento crítico acerca de lo que ha vivido, de lo que ha sentido, para proyectar esa herida. Dícese de la herida, pues la flecha de Sagitario pasa a ser la herida con la que fue Quirón en la pata. Entonces se quita de esa flecha de la pata, la apunta y la direcciona. ¿Qué nos está diciendo? Ahí está la palabra de la resiliencia. Capacidad de donde nosotros podemos utilizar toda esa experiencia dolorosa para algo, hacer algo, a producir algo con eso, que tenga una dirección en mi vida. No todo tiene que ser hacia afuera y no todo tiene que ser siempre hacia el público, sino muy de mi filosofía y de mi vida. ¿Qué voy a hacer con esto para mí y por mí? Dándole un sentido. Digamos que el arco lo que tiene es el sentido que me permite apuntar. ¿Hacia dónde voy a direccionar esto, esta flecha? Flecha que claramente viene de la pata, que viene de Escorpio, que viene de la herida, que viene del dolor. Flecha que claramente pues al momento en entrar a la pata duele y fue doloroso y alguien activó esa flecha. Es como Sagitario recordándonos en este punto qué más da mirar si la lanzó papá, mirar si la lanzó mamá, mirar si la lanzaron los hijos, mirar si la lanzaron los ancestros, mirar si la lanzaron, ¿qué más da quién la lanzó? No busques quién la lanzó, ya la tienes ahí en la pata. Sácatela, ya el trabajo es tuyo, está ahí, está en tu pie, te pertenece. Si la tienes y la estás viviendo es porque es tuya. Y es imposible vivir una vida equivocada, pues ahí la tienes en la pata, entonces el punto empieza ese Quirón y ese asteroide a hacer todo ese proceso sanador de qué sentido, y es lo que decíamos al inicio, en Escorpio el por qué a mí, quién me hiere a mí, por qué me heriste, por qué tú que eres mi mamá, por qué tú que eres mi papá, por qué tú que no estuviste o te tocaba estar o etcétera. Y mira cómo en esa visión sagitariana que menciona otro rumbo se generan o se desarrollan las filosofías de vida. ¿Cuál es la filosofía de vida que voy a adoptar a partir de este proceso doloroso? ¿Cuál es la filosofía y cuál es el compostaje que yo voy a armar que me sirva como filosofía para avanzar y para proyectarme en otra cosa? Por eso Sagitario y la casa 9 o este tránsito que estamos hablando de la casa 8 a la casa 9, migrar de la 8 a la 9, pues es una migración. Eso es migrar y migrar por el hueco. O sea, eso es migrar en terreno destapado. Eso no es llegar al aeropuerto, no, eso es migrar por el hueco. Esa migración de Escorpio a Sagitario lo que pide es utilice el conocimiento a su favor, no lo utilice para atornillarse de manera escorpiana y quedarse en el dolor, porque también podemos con Sagitario en la casa 9 utilizar la flecha y el conocimiento y nos quedamos en eso, en ese ejemplo que daba de ¿qué pasa si ya hice? ¿Qué pasa si ya tomé? ¿Qué pasa si ya fui? ¿Qué pasa si ya el hongo? ¿Qué pasa si ya aquí? ¿Qué pasa si ya hay nada? Nada que se mejora la relación con mi mamá, nada que se mejora la relación con, ¿por qué no si ya lo hice todo? Eso es utilizar el conocimiento para quedarme en la víctima de qué pasa que no sale el resultado que yo quiero ver. Entonces nos apoyamos y nos apalancamos en los grandes y no como religión, sino como filosofía de vida, filosofía Sagitario, casa 9. Entonces el Maestro Jesús, ¿qué le faltó hacer para tener mejor relación con Poncio Pilato?
¿Qué le faltó al Maestro Jesús? ¿Constelar un poquito más a ver si tenía mejor relación con la iglesia? Las relaciones son relaciones. Es decir, no, el conocimiento no garantiza que mañana, pasado mañana, estemos bien tú y yo. No es para eso. Es individual. Es una flecha. O sea, ahí no hay 1000 flechas. Es una flecha la que tiene Sagitario. Es nuestra vida. Y si nosotros mismos no tenemos esa capacidad resiliente de agarrar mi propio proceso y redireccionarlo, nadie más lo puede hacer, ni siquiera el mismísimo Mesías, aunque baje. Es profundo ese punto, es profundo ahí, Juan. Pasa la migración por el hueco. No es fácil, es destapada, exige retos, es decir, me voy a encontrar con chamizos, me voy a encontrar con recuerdos. Eso quiero expresar en esa analogía de que no es un terreno fácil y voy a encontrarme con aguas turbias y aguas enlodadas y va a ser de noche, escorpiano, nocturno, oculto, no me vean. Y es todo un viaje en trayendo toda esta información a la psicología de cualquier proceso crítico que estemos pasando en este momento. Y Javier, ahí con esa imagen que trajiste, me encanta porque es precisamente lo que sucede en Escorpio Sagitario. El rito de iniciación, uno de los ritos de iniciación más importantes de nuestra existencia. Los ritos de iniciación están marcados por un cambio biológico también. Por ejemplo, el rito de iniciación del nacimiento en donde soy uno con mamá, pero ya empiezo a ser uno como individuo, cortan el cordón umbilical. O el rito de iniciación Cáncer Leo, pues dejo de estar protegido en la tribu para empezar a ser mi propio designio con toda su problemática. Pero en Escorpio Sagitario es donde ese paso por el hueco, como estás mencionando, duele tanto y estoy tan expuesto, tan vulnerable, que definitivamente deja un recuerdo, un trauma muchas veces, de un antes y un después. Y ese proceso traumático, antes las tribus aborígenes lo tenían muy bien representado cada vez que, por ejemplo, el adolescente iba a crecer. Por ejemplo, en Australia, los sacaban de su tribu, de su pueblo, a estos muchachos, los llevaban al bosque oscuro, los hacían unos huecos y los enterraban hasta el cuello para que los espíritus vinieran a comerse en la piel de niño y naciera la piel del humano, del adulto. Eh, en Papúa Nueva Guinea simplemente se tatúan, pero como son de piel oscura, el tatuaje es con heridas, con una cuchilla, y se echan un barro hediondo en cada corte para que no sane como una simple línea, sino que se forme una pápula, No. y esa pápula es el, el, la piel del cocodrilo, las escamas del cocodrilo, porque en este rito de iniciación que dura alrededor de 20 días, metidos en un templo, entre las danzas y la meditación y la trascendencia, hacen las heridas y cuando salen, estos nuevos muchachos que están entre los 18 y los 29 años, curiosamente unas etapas muy saturninas, salen del templo en honor a que son los nuevos adultos que le van a dar dirección. ¿Sí? ¿Cuántas veces no estamos enfrentados a estos mismos ritos de iniciación, pero negando que están sucediendo? ¿Cuántas veces no decimos, pero cómo me fue a dejar mi pareja? ¿Pero cómo me fueron a echar de este trabajo? O sea, se está haciendo la piel del cocodrilo y el trauma y lo doloroso que pueda llegar a ser ese proceso y la emoción que se geste en ese proceso es la palanca que me va a permitir hacer la transformación, la regeneración. Yo he tenido muchos pacientes que me cuentan en sus historias personales como un duelo, bien sea de su mamá, de su papá o de una novia o de alguien que no está después tan disponible como él quisiera o ella quisiera. Gracias a eso se armó su vida, porque viajaron, cambiaron el territorio, cambiaron el idioma, hicieron unos cambios que de ninguna otra forma se hubieran atrevido a hacer. ¿Cómo es de importante poder reconocer que estamos frente a una emoción que nos sobrepasa y que nos inunda y verla más bien como el apalancamiento, como la palanca que dice,
dame una palanca y moveré el mundo, pues dame una emoción suficientemente dramática e intensa que me permita hacer un rito de iniciación y de paso, donde los espíritus vengan a comerse en la piel de niño para que nazca la piel de adulto, donde digamos, esto me dolió tanto que no voy a quedar traumatizado y encerrado y con estrés postraumático, sino todo lo contrario, sintiéndome orgulloso de ponerme esta piel de cocodrilo, estas heridas, estas cicatrices que me ha dejado el proceso, poderlas mostrar orgullosamente porque me recuerdan que dejé de ser niño, dejé de ser esta inocencia en donde creía que todo tenía un porqué y un para qué, para darme cuenta que soy un adulto, dueño de mi vida, dueño de mi destino, que apunto con mis flechas a ese propósito de vida individual, con vocación y sentido. Esa vocación no se puede despertar si yo no paso ese rito de paso, si yo no dejo un antes y un después, si no nazco, si no me doy el permiso de que me duela la vida y de dar evidencia de este dolor. ¿Sí? Tú mencionabas también este tema de que me suceden cosas y digo, no, pero todo está divinamente, o sea, y sigo negando el proceso. O sea, Mercurio pasando entre Escorpio y Sagitario está diciendo, oye, que te está doliendo, legitímalo. O sea, no te hagas que no es contigo, legitima este proceso, porque si lo legitimas, lo hablas. Cuando tú no legitimas una emoción, ¿qué pasa? Pues no lo estás pasando por la corteza prefrontal, pero sí lo está sintiendo el animal biológico, el cerebro límbico, el mamífero. Y entonces, ¿qué sucede? Pues, ¿cómo se expresa? En síntomas. O sea, no lo puedo poner en palabras, no lo puedo llorar, no lo puedo gritar, eh, no me puedo deprimir, porque como todo tiene que estar divinamente. Entonces, ¿qué sucede? Pues tranquilo, ahí te va a doler, te va a doler, te va a doler, algún órgano va a estallar, algo va a suceder, porque al no legitimar lo que está sucediendo en tu interior, el mamífero sí sabe que algo está pasando y lo tiene que poner en evidencia. Con Mercurio pasando por allí es, date el permiso de que la vida te toque, de que la vida te arrastre, de que la vida te cimbronee. ¿Cómo? Dándole evidencia y legitimando el proceso. Y una vez legitimes vas a ver que eso es una palanca enorme para dar los pasos que de ninguna otra forma te atrevías a dar. En esta casa que tú mencionas, me gustó esa parte donde tú dices permitir que muera esa parte de niño y que nazca y que se manifieste. Fíjate cómo en la casa 3 estudiamos también parte de la infancia, los hermanos, la relación con los cercanos en la casa 3. Y la casa 3 nos invita que va a llegar un momento de vivir la expresión de la casa 9, que es Sagitario, justo el punto. Como en la casa 3 vamos apoyándonos de imágenes o ideas fantasiosas, de en la casa 3 de soy Superman o de soy esto, un superhéroe, me invento un algo en la casa 3, que tratar de imitar la casa 9. Estoy en 3, estoy en versión niña, estoy en versión 8 años, estoy en versión con mis hermanos, y entonces logro fantasear y a través de la fantasía y de Mercurio imaginarme que voy a ser veterinario, tratar de darle forma a lo que en ese momento no puedo alcanzar, que es la 9, que es Júpiter, es lo inalcanzable, es lo que está por allá lejos, es lo que está como que en otro país, es lo que está en el extranjero. Y desde la 3, desde esa versión niña, 9, 8 años, 10 años, como que bueno, ¿qué vas a hacer cuando seas grandes? ¿Qué vas a hacer cuando estés en la casa 9? ¿Qué vas a hacer cuando dejes de ser Mercurio y pases a Júpiter en Sagitario y te expandas, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a crecer? Y llegamos a la casa 9 en esa cita con el misterio, pero con el misterio de mi vida, de tener que enfrentar ahora sí esta casa 9 y qué miedo, ya matar al león, pero me asusto con la piel. Ahora estoy en la casa 9, ya no es más para imaginarme qué voy a hacer cuando estoy grande o cuando yo quiera ser grande, porque ya eres grande. Asumir ese reto de decir, bueno, ahora que estoy acá, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar con esa gallardía de lo que es la filosofía? Y eso pide obligatoriamente que se generen unos cortes o que se genere algo que termina. Por eso, si tomamos la edad que nos ofrece en la astrología, basándonos desde los tránsitos ahora, que lo tomamos con Urano 84, que es lo que retorna,
en estos 84 años de vida, ¿cuánto tiempo somos niños? ¿Sí? Desde la psicología, ¿cuánto es mi vida de niño? Hay un límite donde somos niños aquí y mayormente asumo un adulto, ¿sí? Pero a veces en la casa, en este rito que tú mencionas de paso, quiero invertir los papeles. Mejor ser niño, y qué rico mejor ser niño toda la vida y asumir por ahí 7, 8 años de adultez. Pero es todo lo contrario. La vida nos invita a esa crueldad, a esa crisis de que debo crecer. La crisis de que debo crecer y ya no es para soñar como cuando estaba en la casa 3 de qué voy a hacer cuando sea grande. No, ya eres grande, ya puedes. Entonces, ¿cuál es la crisis y dónde me estoy pegando con la propia flecha? Me estoy pegando un tiro en mi propio pie. Estoy apuntando a mi propio pie con la flecha. Es que por el hijo, es que por la hija, es que por acá, los esques. Es que si esto no pasara y es que si esto no estuviera, yo avanzaría. Sí, ¿sí me entiendes? Es que si esto no, pues yo podría proyectar mi flecha hacia allá, pero es que imagínate que es que. Esos que nos frenan, ahí es donde ahorita, noviembre y diciembre, esa definición que tú mencionabas, esa lectura de la crisis en poco tiempo, donde en poco tiempo me veo impulsado y nos vemos proyectados a tomar sí o sí una decisión. A eso es a lo que se le llama crisis. Que cabe aclarar que la vida tiempo atrás, porque la casa, estamos hablando de la casa 8 del rito de Escorpio a Sagitario, que es donde va a estar retrogradando Mercurio, es donde va a estar haciendo el zigzag, no es la casa 1. ¿Qué quiere decir esto en relación a tiempo? Que hemos tenido tiempo para llegar ahí. O sea, ya es la parte final donde la vida misma o la biología dice, ya tuviste tiempo de alimentarte, tuviste tiempo de nutrirte diferente, tuviste tiempo de accionar distinto, y como no lo has hecho, pues llega la crisis de que la biología dice, ya no pasa. Ya no hay otra alternativa, ya no pasa más, ya no puedes seguir con ese mismo. O en relación, por ejemplo, a los órganos, tiene que modificarse, ya el hígado no recibe más azúcar, ya el hígado no acepta la cafeína, ya el hígado en tantas mutaciones que ha hecho que si nos ponemos muy biodescodificadores tarda 18 meses, o sea, año y medio. Cada año y medio, que son 18 meses, Juan, tenemos un hígado distinto. Obvio, no se cambia de la noche a la mañana porque si esto pasara sería un trasplante. Pero justamente cuando alteramos esa biología, la biología acelera el proceso que se requiere trasplantar, porque ya no da más. Típico de Quirón, típico de Sagitario, típico de esto crítico, donde ¿qué vamos a reemplazar? Porque ya dentro de la síntesis del espacio-tiempo de la biología se alteró tanto que ya hay que hacer algo drástico, dramático, crítico, y hay que operar. Hay que retirar esto ya, ya toca de manera parcial o total retirarlo y reemplazarlo por PVC o reemplazarlo por un marcapaso. Es decir, valernos de otra cosa semejante a para que la vida continúe y de manera sagitariana la flecha se dispare a otra filosofía de vida y entonces me colocan el marcapaso o un pedazo de intestino con otro tipo de material, de algo para poder volver otra vez en Sagitario, volver a dispararme de una manera distinta, pero tuvimos tiempo. El tiempo lo tuvimos, que también es lo que está pariendo, que esa es otra historia del libro, lo que está pariendo Saturno y Neptuno. El tiempo se tiene, pero cuando dejamos hasta allá, es que está tan rica los tiempos, Juan, la astrología de ahorita está tan diciente, está tan Gente, marcada, va a contar, le en falta es evidencia, hablar, o sí. sea, uno interpreta esto, pero le falta a los planetas decírselo así, mira, esto es ya no más, o sea, atiende eso, atiende la evidencia, está muy bien. Lo mismo que tú mencionabas en Sagitario, esa idea sagitariana, esa idea visionaria de que solo si tomo las cosas con calma, entonces soy espiritual. Eso no es espiritualidad. Es válido enojarme, es válido, ¿qué estás viviendo? No, mi vida está hecha un drama y todo, pero ¿sabes? Estoy tan tranquila, estoy tan tranquilo que hasta me impresiona a mí mismo, estoy tan tranquilo que todo lo estoy tomando. Hombre, si estás cerrando, si estás terminando, si estás haciendo un proceso verdaderamente de transformación en tu vida, eso no es tranquilo. No, estoy cerrando mi empresa y estoy quebrando, pero sabes, Juan, estoy tan tranquilo, me siento tan en paz y tan en equilibrio,
me están quitando la casa y estoy entregando todo lo que he venido construyendo, pero me siento tan en mi centro, tan en mi todo. No funciona así. No opera así. Y si lo estoy viendo así, es porque estoy negando Escorpio. Estoy viendo mi carta 330 grados. No me leas 360, estoy viendo 330. Porque ahí está. Está bien, o sea, hay espacio. Lo que quiero manifestar con esto es que hay espacio de sentirme como me estoy sintiendo. Es válido. Es válido darme ese espacio consciente, por el contrario, me estoy dando este espacio en plena conciencia, que eso hace parte del duelo. Por ejemplo, cuando se trabaja en psicología, en duelo ser consciente de este espacio-tiempo de que me está doliendo esto y estoy sufriendo por esto, pero lo estoy haciendo con conciencia, distinto al sufrimiento o al duelo que hago de manera inconsciente, que se vuelve eterno, se vuelve ya como un hábito en mi vida, porque no le doy ese frente, no le doy su lugar. Sí, por eso el rito de iniciación es tan interesante, ¿sabes? Porque es como si le diéramos, las antiguas tribus le daban el espacio y el mérito de que haya aquí, hoy estamos celebrando un antes y un después, ¿sí? ¿Cómo sería interesante? En este momento, si estás pasando una crisis muy dura, muy ruda, muy dolorosa, que puedas decir, un momentico, en lugar de evadir esta crisis, démosle, démosle la festividad, démosle el espacio. Me duele profundamente y lo grito y lo lloro y no hay lío. Y voy a dejar marcado que esta época para mi vida fue cruda, dificilísima, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Pues poder decir, hay un antes y un después. Ya de aquí en adelante, como cuando después de que sufrimos una serie de duelos, tristezas y ya uno dice, viene otra más adelante y dice, no hay lío, tengo mi piel de cocodrilo, tengo mis capacidades y mis herramientas y tengo ya con qué solventar lo que viene. Pero si nunca, tú mencionabas ahí algo, si nunca he hecho evidencia de ese proceso, entonces no hago un duelo, no muero profundamente en un proceso, sino el duelo es eterno y quedo enjaulado en un eterno sufrir, con unas patologías y con una cronicidad del tema, porque no puedo decir, aquí hubo un evento, ¿no? Eh, ahí no pasó nada. Eso que pasó en la infancia, eso no fue abuso. Ellos me querían tanto y sigo insistiendo y sigo metiendo en un como sí. No, y todo está funcionando divinamente. A mí no me vengas a decir que mi papá o mi mamá fueron malos conmigo o que no fueron los que yo esperaba. ¿Sí? Y sigo mintiéndome y sigo, no hombre, o sea, Mercurio, Escorpio, Sagitario está diciendo, mira las evidencias, despierta, esto duele, deja que el dolor haga lo suyo, deja que te apalanque, que te permita abrir hacia un nuevo horizonte. No le tengas tanto temor a vivir estos procesos dramáticos de la vida porque así nacimos, nosotros no nacimos porque una cigüeña nos trajo. Nacimos entre sangre, gritos, dificultades, angustias, ansiedades. Nos tuvieron que limpiar porque nacimos con sangre, con grasa, con líquidos, ¿sí? Eh, Dolor. Esa es la vida, ¿sí? Y cuando salimos de nuestra casa también es dramático. Y cuando terminamos una relación de muchos años, también es dramático. Y cuando se mueren nuestros seres queridos, duele al alma, hasta el tuétano le duele a uno. Y cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad crónica o difícil, nos duele en el alma y no lo podemos creer y nos entramos de que, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? O sea, a lo que voy con esto, y me perdonarán, claro, se me sale toda mi luna en Escorpio acá, es que a veces queremos que la vida sea un cuento de hadas y eso no es la vida. Recuerden que nacimos de un vientre, todos los que estamos acá escuchando esto, y todos nacimos de una mamá, a menos de que pues estemos hablando acá con los extraterrestres o algo así. Entonces, como nacimos de ahí, eh, recordemos realmente cómo fue esa biología. Es más, recuerden que para tener capacidades mentales tienen que comer e ir al baño, ¿sí?
y tienen que tomar agua, y tienen que tener una biota. Y, o sea, estamos, mejor dicho, embebidos en que la vida debería ser como si fuera virtual. Entonces, no, transportemos la conciencia más bien a un computador. Sí, no, es que como así que los hijos vienen de un vientre materno y que hay que amamantarlos. No, o sea, ¿quién dijo que no? Esa es la realidad y fíjate cómo la olvidamos, cómo negamos ese proceso de vida, cómo negamos los humores, los olores, la biología en la que estamos embebidos, cómo negamos al mamífero que habitamos. Es, entrar en área Escorpio Sagitario es los dos. Tenemos cuatro patas. Venimos de la biología misma, de los olores, de los humores, de todo esto, y vamos para una trascendencia, pero son los dos, no es ni uno más que el otro. Estamos acostumbrados a que nos metemos en mundos espirituales y ya olvidamos el drama de la vida. La semana pasada, un pájaro se estrelló contra mi ventana, cayó, ¿sí? Yo dije, se murió, o sea, ¿qué fue este total? Abrí la ventana y lo vi allí tirado. Le dije, no, o sea, nada que hacer, esperemos. O sea, como que ahí salió, me acordé que también soy un ser de luz y entonces dije, pongámosle las manos. Sí. Y entonces estaba como cuidando al pajarito. El pajarito se volteó, se esponjó y quedó totalmente quieto, más o menos unos 40 minutos, casi una hora, quieto. Yo le respeté toda su quietud, traté de hacer que no pasara nada más ahí, ¿sí? Y me puse a observarlo, a hacer como una oración al pajarito, no sé, porque dije, si lo cojo, se va a angustiar el doble, ¿sí? Entonces, pues, hagámosle temas más energéticos. Pues el pajarito ahí, esponjado, se cagó, eh, hizo un gran charco allí todo, ¿sí? Y después de todo eso, se restableció, después de que pasó un tiempo y biológicamente entró en su homeostasis, voló nuevamente y se fue y el otro pajarito lo estaba esperando porque ellos siempre van en par. ¿Mm? ¿A qué voy con esto? A que en nuestra naturaleza nos impacta algo, como el pájaro estrellándose a la ventana, nos impacta una noticia, nos impacta algo y seguimos la vida como si, ¿y qué? ¿Y eso que te contaron de tu hijo, qué pasó? ¿Nada? No pasó nada. ¿Sí? Cuando en realidad yo creo que ante el impacto nosotros necesitamos definirlo, emitirlo, llorarlo, cagarlo, ahí sí como dice, vomitarlo, o sea, ojalá la mayoría de los animales y los mamíferos tienen una gran capacidad de el shock, después expresarlo biológicamente de alguna forma. Pero nosotros como somos seres de luz y somos tan espirituales, no nos damos el permiso de expresar nuestras emociones de ninguna forma. Como todo sigue igual, sigo poniendo la misma sonrisa, sigo poniendo la misma cara, cuando en realidad necesitamos tener algún tipo de focalización, de catarsis, de movimiento. A eso es lo que no creo que nos invita un Mercurio entre Escorpio y Sagitario. Busquemos herramientas de expresión de lo que nos duele el alma para hacer evidente el proceso y que, como bien Mercurio con su caduceo de Hermes, está marcando ritos de paso, puertas, zonas límbicas, el limbo de morir y de nacer, de dejar atrás una historia para empezar una nueva, pues démonos el permiso de abrir las nuevas historias poniendo en evidencia lo que sucedió, lo que está pasando, a lo que estamos enfrentados. Hermoso ese proceso, ese ejemplo que traes, Juan, de mira cómo le diste tiempo también, requiere de un tiempo para la biología y que muchas veces menos es más. Porque entonces si entras también a tocar lo que tú dijiste, lo abrazo, peor, somatiza más porque dice, ahora sí me atraparon. Y ya, no solamente me pegué en la ventana, sino además, no solamente choqué, sino además fui presa de algo, alguien que me abraza, me agarra y se le corta su final, su flecha, su rumbo, su norte. Yo creo que esta pase para complementarlo, este tránsito, aparte de nosotros poderle dar ese espacio legitimándolo, también nos lleva, como hay tanto elemento ahora y el 2026 lo que más promete es aire, lo que más promete el 2026 es con un Urano en Géminis de pleno,
tanta autenticidad de parte de Neptuno, Saturno, etcétera, todo lo que va a ser los acontecimientos 2026, creo que ahí genera también un punto de entrada focal a utilizar el conocimiento, la herramienta conocimiento, que es lo que es la llave, es lo que nos permite salir del estado, uno de los estados más críticos, hablando de crisis, en ese paso de Escorpio es no ver. Y muchas veces no se trata de no ver por los ojos, sino de no ver por los conceptos y el conocimiento o la ignorancia. Por eso ahí, con esa llave quironiana, Quirón también aprende, Quirón saca esa maestría por el tema de hasta dónde la crisis que estoy teniendo es simplemente de no atreverme a abrir esa puerta con Quirón, abrir esa puerta sagitariana al nuevo viaje, tipo Matrix, el cerrajero, tipo Matrix, el cerrajero que la abre las puertas, hasta dónde esa llave que es Quirón que representa esa llave que abre la puerta a otra cosa, pero a través del conocimiento, hasta dónde estoy utilizando el conocimiento para quedarme en la negación, o por el contrario, hasta dónde lo utilizo para que sea algo que reivindique otra cosa en mi vida, y hasta dónde me apalanco en otras creencias, hasta dónde me apalanco en otras filosofías propias, mías, autónomas, que tienen toda la capacidad de existir por la sustancia que yo vengo manejando, que es distinta a la de otra persona. Entonces también es como ese rito de paso, no solamente en temas muy afuera, sino muy internos de cómo estoy utilizando ese conocimiento, y quizás tengo ya la llave en la mano y tengo la puerta al frente, pero estoy metiendo la llave al revés. Entonces sí tengo la llave, sí tengo el conocimiento, pero si meto la llave al revés no me va a abrir la puerta. Hay un derecho, hay una forma de cómo apuntar, de cómo abrir esa puerta para que esto me sirva en la vida, o posiblemente requiera de otro tipo de perspectivas distintas de abrirme a otras cosas. Por eso muchas veces la crisis se atornilla también en lo fantasioso o en el exceso, porque también Júpiter puede mostrarnos una visión muy excesiva acerca de algo, o lo que comúnmente llamaríamos el fanatismo, ¿no? Hasta dónde me pongo en excesos con ese fanatismo de es por esto, y ya no acciono. Y entonces también ya no le doy validez a lo que estoy, a la biología, a lo humano, a lo mamífero, sino esa visión de Júpiter logra cegar tanto la realidad, logra cegar tanto lo obvio, que la niego. Niego acontecimientos en mi vida que son obvios y que están pasando, que requieren de toda mi atención, y por el contrario requieren de todo mi abrir la puerta. Y lo dejo mejor hacia la parte expandida sagitariana, que es la otra cara de la moneda, de llegar a ese fanatismo de que lo solucione el Mesías, que lo solucione algo que esté por allá lejos, 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 que venga no sé de dónde, o de qué planeta, o de qué dimensión, y lo haga, porque esa Interestelar. es la otra visión de Sagitario. ¿Mm? Donde estoy acá y la biología me lleva y me conecta con lo celular, me conecta con un tema de que yo debo accionar con esa llave quironiana porque la tengo ya en la mano. Pero ¿hasta dónde dejo eso? Que se quede ahí. Creo que son los meses de crisis que, si las sabemos aprovechar, cada uno en sus respectivos ciclos cósmicos, y cada uno en el plato que se está comiendo, en el plato que estás cenando, que estás almorzando, con lo que te estás nutriendo de tu vida y de tu mundo circundante, ahí está la crisis. Dos opciones: la buscas, la encuentras, la reconoces y la atiendes, o mejor sigo diciendo que estoy en un banquete perfecto donde hay de todo y donde no falta nada, sino todo está perfecto. Pueden haber dos formas, y ese ya es el observador de cada uno. Ese ya es la parte de observador donde nadie puede validarme, porque yo también puedo entrar en esa. Mi vida está perfecta, Juan, todo está perfecto, todo está genial, no hay nada de crisis, fíjate que no, y como yo manejo la astrología, menos. Y como los temas emocionales, pues todo lo controlo, y además como medito todos los lunes, esto está perfecto por acá. ¿De qué me hablas? ¿Caigo en esa, o por el contrario digo, sí, aquí hay esto que estoy atendiendo, y esto es lo que me está en este momento enseñando, y estoy en este proceso de, o me voy y me pierdo en lo jupiteriano, por allá en lo perfecto, en la abundancia esa que pide Sagitario, no sé dónde ni dónde está, pero me agarro de eso, o atiendo también la biología de la necesidad? Y no tiene nada que ver con que si estás o no estás, sino que la biología requiere de esa crisis. Entonces, triste, pero la gacela, por más que corra, el león se la va a comer. Entonces, ¿triste para quién? ¿Culpamos al león?
El león lleva en su hocico, ¿sí? Lleva en su hocico una gran presa para sus crías y es el triunfo. Y la gacela que celebra. Entonces, hasta dónde la biología de la que venimos se nos ha olvidado por algo perfecto y hasta dónde atendemos esas necesidades biológicas propias en nuestra vida, con nuestras relaciones, con nuestra pareja, con nuestros hijos, hasta dónde entendemos esos tiempos de, creo que estamos en, y es necesario además que terminemos este 25 para recibir el 26 con un uno, como tú mencionabas, con un inicio distinto. Este ejemplo de la gacela, otra imagen ahí poderosísima. Pues Javier, tú estabas mencionando también el tema cuando nos quedamos tratando de hacer que todo el mundo crea la verdad que nosotros tenemos, ¿sí? Ese fanatismo que sale de Sagitario y de Júpiter, ¿por qué, por qué se enfatiza tanto en el ser humano? Pues porque como sale de Escorpio de una gran crisis y sobrevivía a esa crisis gracias a una visión de vida, a una religión, a lo que sea, pues entonces lo considero que es una regla inamovible y que tengo que salir al mundo a que todos vean que esa es la gran verdad. Qué peligro también. Ese es otro de los peligros de este rito de Escorpio Sagitario. Creer que porque a mi mundo, a mi pequeño ombligo, a mi pequeño mundo individual, le dio una solución, la oración fuerte al Espíritu Santo o ir a derretir nieve al Himalaya, ¿sí? Tiene que ser la gran solución para todo el mundo. Y entonces trato de evangelizar a la mayor cantidad de gente posible, ¿sí? Y aquellos que no crean como yo de lo que está pasando, pues entonces tienen que ser destruidos, ¿sí? Lo voy a poner, ahí lo puse en términos religiosos, pero míralo en términos políticos también, ¿no? Mm. Del gran drama humano de la vida y de las necesidades tan complejas que nacemos como mamíferos, eh, para salir de eso encontré que mi versión de la vida de derecha o de izquierda fue lo que me salvó y me dio una visión y me dio un sentido. Pues ahora tengo que evangelizar a todos para que sean de izquierda o de derecha, que es la única solución para salvar a este planeta y salvar a este mundo, ¿sí? Y nos convertimos de alguna manera en rechinantes, tratando de convencer cuando en realidad en el fanatismo lo único que hay es un gran temor a que mi verdad no sea absoluta y que tengo que convencer a todo el mundo hacia afuera de ello. Bueno, Javier, y terminando ya este live de hoy, que es tan interesante y que quisiera mostrar en pantalla la carta de esto que hemos estado hablando, porque a veces la imagen dice más que mil palabras. Y lo que quiero mostrar acá es justo este video, lo estamos haciendo hoy 2 de noviembre del 2025 con un aspecto que me parece que está ayudando a darle más luz a estos procesos, que es que la luna está aquí en el grado 28. O sea, la luna se mueve muy rápido, en 2 horas ya la tendremos en Aries. Y prácticamente es como si estuviéramos haciendo este live con la energía del triple trígono entre la Luna en conjunción con Saturno y en conjunción con Neptuno, en un trígono con Júpiter en Cáncer y en un trígono con lo que estábamos hablando y poniendo en evidencia de Escorpio, de este paso de Escorpio a Sagitario. Yo quisiera poner acá un radix en reposo. ¿Qué significa un radix en reposo? Que es cuando Aries está en casa uno, ¿sí? Cuando Aries está en casa uno o en el ascendente es lo que llamamos un radix natal natural, una carta natural. Y lo que quiero mostrar es cómo el agua siempre antecede a los signos de fuego y cómo estos pasos son pasos críticos entre el nacimiento, el vientre materno y nacimiento, hogar, casa, tribu e individualidad, o drama y crisis y salir a la vocación y al sentido y a las normas que nos hacen
que la vida tenga para cada uno de nosotros una historia, un mito, un cuento particular. Eso es la historia de Escorpio a Sagitario. Eh, estos, eh, estos puntos pues están supremamente activos en este 2025, paso al 2026, porque todo está allí, ¿sí? O sea, están allí los grandes procesos de la vida. Saturno, Neptuno está pasándose de Piscis a Aries y Júpiter va a tener en el 2026 un paso también de agua a fuego. Y como en este momento, noviembre 2, pues tenemos el Sol en Escorpio, un Marte en Escorpio. Marte solamente está en Escorpio cada 2 años. Entonces es todo un evento que además Mercurio vaya a hacer un proceso de retrogradación y ponga en evidencia a este Urano que está aquí opuesto a este punto. Bueno, todo esto para mencionarles que para ayudar a dar imágenes a todo este proceso, nosotros con Javier Aragón, que viene desde Orlando, Rafael Aragón, que viene desde Buenos Aires, Martín Ochoa desde Bogotá, y yo vamos a hacer un evento el 22 y el 23 de noviembre aquí en Bogotá, que bueno, ya los cupos presenciales están agotados, pero pues hay cupos virtuales si están interesados en asistir. Esa va a ser la idea de este evento que vamos a realizar con Javier, Rafael, Martín y yo. Dar imágenes, no hacer predicciones, por eso no se llaman predicciones del 2026, sino prospectivas. Vamos a ayudar a dar imágenes para poder sacar mejor partido de lo que nos trae la vida, de estos pasos, de estos ritos de iniciación, de cerrar temas para abrir otros, de esta emocionalidad en la que estamos como humanidad y como cultura enfrentados, viendo los procesos de transformación y cambio ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya estamos a prácticamente 20 días. Esto va a ser sábado, un sábado 22 y domingo 23, 2 días intensos, 2 días intensos en cuanto al calor de lo que vamos a recibir para el 26 y 2 días en los que vamos a poder, aparte de lo que tú dices, Juan, dar imágenes, además poder compartir y sentir el tema de lo que nosotros hemos venido trabajando ya todo este año, tanto con Rafael, tanto con Martín, Juan Carlos, mi persona, en distintos tomos, en distintos live, y utilizando justamente el tema de hoy, que es migrar, esa migración de Escorpio a Sagitario, hacer esa migración, pero utilizando el conocimiento y utilizando las herramientas, en este caso apoyándonos mucho en la psicología, apoyándonos mucho también en las versiones de lo junguiano, apoyándonos mucho en la astrología viva, conectada a la habitualidad, para hacer esa migración, pero ya no por el hueco, sino que hagamos esa migración por el aire, hagamos esa migración con conocimiento, con conciencia, pero obligatoriamente requiere de unos parámetros, requiere de un croquis que nos ayude a comprender cuál es el dialecto y ejemplarizar cuáles son las imágenes y las estaciones de la danza universal. ¿Qué se está cosiendo? ¿Cuál es el lenguaje universal? ¿Qué nos dicen los movimientos planetarios, pero no desde un punto de vista predictivo? Porque ¿qué más da que si cae un meteorito o no? ¿Qué más da que si muere el uno o no? Todos vamos a morir, todos vamos a vivir, todos estamos en este, es el proceso de la vida. ¿Qué más da verlo a título individual? Pero qué delicia verlo de manera amplia y suficiente y que lo utilicemos para aterrizar en la autopista a través de Sagitario con ese viaje y ese conocimiento 2026. Qué rico poder empezar siendo dueños con ese Saturno-Neptuno en Aries que exige tanta autonomía, pero con conciencia. Yo creo que ahora se habla mucho de esto y por eso nos apalancamos en la psicología que estudia también el micro, la parte, el micro, cómo estamos pensando, qué hay en nuestra psique, cómo se comporta la biología, atendiendo también al mamífero y aprendiendo a colocarnos el bozal, aprendiendo a reconocer esa parte humana de nosotros y cómo utilizamos el bozal y en qué momento me lo debo poner, en qué momento debo utilizar las herramientas, pero al mismo tiempo viendo lo macro que es la danza de los planetas y de qué nos están diciendo y a qué nos convocan, cómo nos invitan. Qué delicia poder compartir con ustedes, esto ya va a ser en 20 días.
22 y 23 nos vamos a dar ese abrazote allá con Juan Carlos Gómez y Martín. Yo creo que van a ser 2 días, estoy seguro, 2 días donde vamos a poder compartir y disfrutar mucho. Qué alegría. Oh, sí, qué alegría, Javier, poder tener este encuentro en Bogotá y que, bueno, ya llegas pronto, ¿no? Ya quedan 15 días y ya te estás subiendo en un avión. Ya estamos aquí en 15 días. Hoy estamos en 15 días ya próximo a viajar y ahí ya vamos a tener a ver los detalles y los pormenores de. Javier, yo quisiera terminar ya nuestra charla mencionando que las emociones que arden en tu corazón, míralas como un proceso de un rito de iniciación. No las niegues, date el permiso. Los cambios no suceden si no hay una emoción de por medio. Si tú no te emocionas, no cambias, no te regeneras, no abres hacia nuevas posibilidades. Si estás embebido en una situación que aparentemente está difícil, compleja, dolorosa, anímate a verlo más bien como una palanca, como una herramienta que te está dando la vida para hacer posible lo imposible en tu vida. Lo que hasta ahora has procrastinado, lo que hasta ahora has dejado para que la vida se encargue, para que baje un gurú y haga el toque sanador en tu vida y te haga el cambio. No, la emoción que está hirviendo en tu corazón y en tu alma y que está transitando por tu sangre, esa emoción es la que te va a permitir modificar la vida, abrirte a nuevos horizontes, reconocerte, ver un poco más allá de lo que hasta ahora has visto. En lugar de negar las emociones, empiézalas a sentir, a vivirlas y a darle voz, a legitimarlas. Qué bonito cerrar. Creo que fue un live muy nutritivo para los que acabaron de entrar y los que nos están viendo. Los invitamos a los distintos canales para que sigan también a Juan Carlos el Grande de la Astrología, conocido así en el mundo de la astrología, porque es un referente que nos va llevando hacia cómo danza los planetas y cómo le podemos sacar nutrición para la vida. Creo que esa es la parte que siempre he admirado del trabajo de Juan Carlos, de cómo lo hace. Y un abrazo también para todos. A ti, Juan, nos vemos en 20 días allá en Bogotá. Creo que ya no hay cupos presenciales, pero los Presenciales invitamos no. para que lo hagan online. Entonces, ya estamos a 20 días. Disfruten de este live también en los distintos canales para los que están entrando ahora, de pronto que ya no están tan conectados y están preguntando de qué es el tema de hoy. Lo pueden ver ya Ahora grabado. que vienes tú a Colombia, me preguntaban, ¿vas a hacer consulta? ¿Tienes presupuestado algo de tu centro holístico acá en Bogotá? Como, Sí, también o- lo pueden mirar en la página, o lo pueden mirar, lo pueden consultar. Creo que también en la página y en las distintas redes ustedes se encuentran para información, con todo gusto. Ahí está el equipo de Centro Holístico para que ustedes también vayan reservando sus lugares, haciendo, claro, también, súper válido, lo hacemos. Nos vemos allá. Un abrazo. Gracias, gracias Javier. Gracias, cuídate. Chao.